pasado que yo de chiquita, yo hoy tengo 54 años, ¿no? Me ha pasado que de chiquita en mi casa hubo un accidente y se le cayó un pilar encima a mi hermana de 4 años y yo tenía 6 años. Yo de ahí empecé a tener un shock emocional que nadie se había dado cuenta. Y después caí en esto de la depresión, la angustia, y mis padres también con la depresión y angustia que tuvieron, también se peleaban mucho. Mi mamá vivía internada, mi papá igual, mi papá que se quería matar un montón de veces y gracias a Dios nunca fue eso, pero estaban en depresión profunda los dos. Y yo de chiquita viéndolos. Después tenía una abuela muy mala que hacía que mis padres se peleen y eso me hacía llorar mucho. Tenía mucho miedo, mucho de todo. Y en mi época, tratamientos psicológicos ni medicación siquiera. Pero hoy en día hay tratamiento, tenés la oportunidad de poder hacer tratamientos y estar mejor. Yo, gracias a Dios, con el antidepresivo y el calmante estoy bien. Porque si no, sí me paralizo, me agarra eso que vos decís, ataque de pánico. Y te cuento, cuando me agarraba a mí, me agarraba con ahogos. Me ahogaba, me quedaba un rato sin respirar y cuando me llevan a los médicos, el médico me medica mal, así que después a los 14 años tengo poliquistosis ovárica y bueno, viene toda otra camada de pesares y tratamientos, pero nunca me hacían tratamiento de psicólogos, que era lo que más necesitaba. Psicólogos recién conocí a los 30 años, más o menos, cuando me casé y mi esposo con la obra social, eh, los médicos me aconsejaron ir, fui y bueno, ahí empecé tratamiento de verdad, de tomar antidepresivo y tranquilizante. Y si yo no los tomo por muchos días y me pasa algo en el camino, me paralizo, empiezo a no querer ni siquiera hablar con la gente, pero cuando yo noto que me agarra eso, empiezo a tomar la medicación porque si no, que si se entera mi doctora se enoja porque dice que no tenemos que dejar sin el consentimiento de ellos, ¿viste? Por eso hay que hacerle caso a la medicación, a los médicos, porque cada uno tenemos distintas patologías, distintos problemas. Por eso si podés hablar con Lía, que es la psicóloga que nos... Y mira, todo, ¿viste? Mi papá estaba muy deprimido, pasó muchos años, yo ya tenía 21 años. Mis padres, mi mamá iba a la iglesia católica, pero mi papá no encontraba consuelo. Entonces mi papá empezó a andar solo, lo conoció a los testigos y de repente se enferma, estuvo un mes internado el pobre, lo estuvimos cuidando entre todos. A mi papá no lo dejaron bautizarse, pero él me hacía leerle la revista, ¿viste? Y entonces es como que yo me predicaba yo misma. Y en ese momento, bueno, todo lo que decía en la revista me daba consuelo a mí, por lo que yo estaba viviendo de ver a mi papá morirse de a poquito y eso me tenía mal, yo tendría 21 años ahí. Y bueno, fallece mi papá, se acerca a esta gente, se muestra ser buena, comprensiva, amigos, familia, venían seguido, entonces mi mamá empezó a estudiar. Y cuando empezó a estudiar, al poco tiempo se bautiza y me dice, hija, ¿qué pensás? Le digo, mira mamá, si vos sos feliz y te va a hacer bien, bienvenido sea, bautizate todo lo que vos sientas.
Y bueno, mi mamá bien, porque mi mamá nunca hizo diferencias con nadie, ni nunca trató mal a nadie. Y hasta que ella falleció fue testigo, mi mamá, pero mi mamá no le hacía daño a nadie. Era, era fiel a su Dios y trataba de hacer lo que decía ahí, amor al prójimo, ayudar a la gente en lo que pudiera. Eh, y bueno, falleció a los 3 años que yo me casé. Yo la cuidaba, yo le hacía todos los trámites, todo. eh, y bueno, se me murió y terrible. Y mi mamá siempre estaba deprimida por la muerte de esa hija y después porque tengo un hermano con esquizofrenia, que en ese momento no sabíamos que sufría esquizofrenia psicótica. Él se drogaba, él tomaba alcohol, es todo un tema. Y eso fue lo que a mí me agudizó la depresión. Pero gracias a que me medicaron, estoy bien, viste, controlada. No, no me hace daño ahora todas las cosas como antes. Bueno, yo salí de los testigos, no llegué a bautizarme. Yo iba por mi mamá, iba a acompañarla, la veía feliz, contenta, entonces la acompañaba nada más. Y cuando me quisieron hacer testigo, le dije que yo no iba a ser testigo y que no me iba a bautizar por el momento, así que no. Y ahí me sacaron el estudio. Cuando me sacaron el estudio, ya ahí me fui, ¿viste? Empecé a volver a ver amigas que no veía, me invitaban a ir a bailar, iba. Mi mamá no decía nada, la pobre, pero sí los testigos le llenaban la cabeza, ¿viste? Y yo no sabía. Pero bueno, como ella me conocía, ya sabía que no iba a hacer ninguna locura. Así que bueno, fue así que conocí a mi esposo y me casé. A los 3 años de dejar esa organización me casé y ya ahora hace 24 que estoy casada y tengo un hijo de 14. Me costó tenerlo porque hice muchos tratamientos, muchas lágrimas, mucha depresión tuve, pero gracias a Dios me dio el milagro de que venga mi hijo, ¿no? Y esto de hacer el grupo y estar en el grupo es porque estábamos en un grupo que yo me sentía muy bien y el muchacho le agarró algo en la cabeza porque también es testigo. eh, Le agarró algo como que se enojó, borró a todos y yo quise rescatar a los que me llevaba bien con todos y fue así como hice el grupo, no era pensado. Así que el nombre le pusimos Sobre la Marcha, que va para todas las religiones o todas las personas que estén pasando por algo y poder ayudarla. Y así fue como conocimos a Flor de acá de Argentina, que ahora me está ayudando con esto del grupo también. eh, y esta chica estaba en la calle, los testigos de Jehová la dejaron en la calle, los padres, la madre, el padre era anciano y ella cuando fue grande se enteró de que el padre era violador y era, ¿cómo se llama esta otra palabra? Pedófilo en esa congregación que tenían y a ella de chiquita la burlaban con eso. Y después cuando se enteró, se quería morir. Y después el abuelo que estaba estudiando para ser testigo abusó de ella y del hermano. Se hicieron testigos, no los expulsaron ni nada. Y después ella ya no aguantó más y se aguantó hasta hace poco la pobre. Hará 4 o 5 que salió.
tiene 28 años y estaba en la calle rodando de un lado a otro hasta que hicimos este grupo, apareció y yo le ofrecí acá cerca de mi casa, que yo tengo la casa de mi madre, de mi padre, el lugar para que esté. Y bueno, ahora está ahí contenta, me está ayudando, está buscando trabajo, está estudiando un montón de cosas, derechos humanos, por ejemplo. Eso estaría bueno que estudies vos, que sos jovencita. Y ahí te vas a dar cuenta cuántos derechos eh, no se cumplieron en tu vida, que por distintas cosas se van violando esos derechos y la persona nos vamos debilitando al perder los derechos. Pero cuando los recuperas te fortaleces. Y tengo adentro de los testigos a una hermana, media hermana con el marido, que es mi otro medio hermano, un sobrino que tiene bipolaridad, esquizofrenia, porque mi hermana debe tener esquizofrenia, el marido también. Son medio hermanos porque eran hijos de mis padres cuando eran viudos. Se casaron mis padres y se casó la hija de mi mamá con el hijo de mi papá. Tuvieron 6 hijos. Y el hijo de ellos, que es testigo, tiene bipolaridad. Así que es un insano. Y mi hermana y el marido también, porque no están bien. Siendo testigos que son, me tienen odio, no me hablan ya hace 9 años. Tienen pensamientos umbanda. Umbanda sería brujerías. Y, y bueno, hay un odio que no sé por qué. A mi hermano lo echaron de la casa en la basura, lo echaron. Lo tuve que rescatar yo. Lo echaron por no querer estudiar con ellos ni ir a las reuniones con ellos. Y ellos son adictos al alcohol, a un montón de cosas y nadie le puede decir nada, pero son perfectos. Después se enojaron conmigo porque yo no le permití que lleve a mi hijo a las reuniones. Entonces se ofendió mi hermana y se enojó y bueno, de ese día no me habla más y yo tampoco me hago más problemas. Hice terapia, no te voy a mentir, hice terapia para poder soltar y no tomarlo tan a pecho, pero sí, no fue fácil y no es fácil, porque cada vez que la veo siento que es mi hermana, pero para ella soy una extraña. Así que solamente con el hijo lo pude abrazar y hacerlo entender que somos familia, pero bueno, no razona muy bien porque como él tiene la bipolaridad, es feo, enfermarse de la cabeza es feo, pero hay que entender que hay que estar medicado, porque si no te medicas, las cosas se empeoran y terminamos mal por culpa de los otros, ¿no? Así que yo te diría que te cuides, que le hagas caso a la medicación, si te llevas con tu mamá también, hacerle caso, seguir estudiando, seguir metas, sacarte los miedos, sacarte todo eso que no te hace bien del medio. Y seguir adelante, hacer tu familia, tu carrera, no paralizarte, sos joven, tenés tiempo. Yo ya te digo, yo casi a los 40 empecé terapia, porque entre que un médico, que otro, que pin, que pam, fui rodando.